Buenas noches, chicos, espero que estén todos bien. Acá les envío un video introductivo a lo que es funciones polinómicas, ¿sí? Todo está relacionado. Polinomio, si ustedes ya lo vieron, es un término griego que significa poli, muchos, y nomios, términos, ¿no? Muchos términos. Así es que un polinomio está compuesto por infinitos monomios, ¿sí? Infinitos monomios en los cuales son finitos, o sea, son números pequeños, son números compuestos por letras y números, ¿sí? Eso es un monomio, es una expresión donde tenemos un término que tiene x elevado a un exponente y con un número adelante, ¿sí? ¿Qué pasa si n vale 0? Si n vale 0, entonces, ¿qué pasa? Todo número elevado a 0 nos da 1, entonces nos va a quedar un solo número, ¿sí? Si tengo un solo número, también estoy hablando de un polinomio con un nombre especial que se llama monomio. Bueno, podemos tener así infinitos polinomios. Por eso esta expresión a sub n elevado a x a la n, ¿sí? Significa que acá puedo tener un monomio cualesquiera, ¿sí? O sea, puede ser que n acá valga 7, ¿sí? Puede que valga 100, que valga 1000, ¿sí? Puede tener infinitos números. O sea, siempre es un número concreto, siempre un número real, ¿sí? ¿Y qué significan esta n, n-1, n-2? Significa que si mi polinomio empieza en 7, el siguiente va a seguir en 6. ¿Por qué? Porque a este 7 le voy a restar 1 y me queda 6. Si a este 7 le resto 2, me va a quedar 5. Entonces voy a tener 7, 6 y 5. ¿Qué significa eso? Que el polinomio está ordenado y completo. Veamos algunos ejemplos, casos particulares, ¿sí? Para no trabajar con esta fórmula general que puede llegar a marear. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Un monomio. ¿Por qué? Porque tiene un solo término, x elevado a la 5. El único exponente es 5, por lo tanto su grado va a ser 5. ¿Quién me lo daba el grado? El exponente mayor de la expresión algebraica. Acá que tenemos x a la 4, x a la 3, x a la 1 y x a la 0. Cuando el número no tiene nada, significa que x está elevado a la 0, porque todo número elevado a la 0 me da 1. De esa manera es como que podríamos llamarlo que el 1 es invisible, porque 1 por 1 nos va a seguir dando 1, ¿sí? Si acá multiplicamos el resultado de x a la 0 por 1, nos va a seguir dando 1. Siempre que el número está solo, es porque x está elevado a la 0. Por eso no la escribimos, porque no nos modifica el término independiente, el número solo. Ahora, ¿de qué grado es? El grado dijimos que depende del exponente mayor. El exponente mayor de x es 4, por eso el polinomio es de grado 4. ¿Sí? Y ahora vamos a recordar completo y ordenado. Acá tenemos el número 4. Como no está x, sabemos que es de grado 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Y no nos afecta en nada no escribirlo. Se acostumbra a no escribirlo, pero ya sabemos que es de grado 0. Acá tenemos x más 4. X no tiene nada acá, ningún número, pero sabemos que hay un 1 invisible. Por eso es de grado 1, porque acá tenemos x elevado a la 0, como ya dijimos. En el siguiente polinomio sabemos que el mayor exponente es x a la 2 y también está ordenado y completo. ¿Por qué? Porque empieza en 2, continúa en 1 y termina en 0. Es de grado 2. Bueno, eso es lo que es polinomio, ¿sí? Es lo que ustedes ya vieron. ¿Y qué hacían con los polinomios? Sumaban, restaban, multiplicaban, dividían y factoriaban, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver una profundización más del tema, ¿sí? Vamos a ver que también nos sirve para funciones, o sea que estos polinomios los podemos transformar en funciones, ¿sí? ¿Cómo? Le podemos dar valores a x y luego graficarlo, transcribirlos ¿en dónde? En los ejes cartesianos. Por eso es que tenemos acá el primer ejemplo para recordar de lo que es una función lineal. ¿Cómo se escribía una función lineal? Y igual a por x más b. ¿Sí? Pero esto no deja de ser un polinomio. ¿Un polinomio de qué grado? De grado 1, ¿sí? Porque x está elevado a la 1, por ejemplo. Supónganse que tenemos este polinomio que lo transformamos en una función y igual a 2 por x más 3.
Acá tenemos que x está elevado a la 1 y acá x a la 0. Por eso el grado de esta función, de este polinomio, o lo llamamos también función polinómica, es de grado 1, ¿sí? Entonces, es una función que ustedes ya conocen y que ya saben cómo graficarla, ¿sí? Si la graficamos a dicha función polinómica de grado 1, y igual a 2 por x más 3, sabemos que la ordenada corta en el eje y igual a 3. Debajo del 2, cuando no hay nada, sabemos que hay un 1 invisible que nos indica que no debemos correr hacia la derecha. ¿Cuánto? Un solo lugar. ¿Por qué? Porque hay un 1 debajo del 2. Entonces solamente nos corremos una unidad y subimos 2 lugares hacia arriba, como nos indica este número 2 que está acompañando a x. Y ahí tenemos una gráfica de una función lineal creciente que corta en el eje y igual a 3 y también corta en el eje x. O sea que tiene una raíz acá, ¿no? ¿Cómo se hallaban las raíces? Analíticamente teníamos que acá donde dice y poner 0, ¿sí? Porque acá y vale 0 y queríamos saber cuánto vale x. Para eso pasamos el 3 que está sumando restando y el 2 que está multiplicando dividiendo. Entonces esa raíz va a ser igual a menos 3 medios. ¿Sí? Esta raíz, ahí ese corte en el eje x, es menos 3 medios. Ahora, ¿qué pasaba si teníamos una función donde no está x? Tenemos un monomio sin x, o sea, x está elevado a la 0. ¿Sí? Y igual a 2. Lo indicaba que cortaba sobre el eje y en 2. ¿Qué significa? Que no va a cortar el eje x. Entonces no va a tener ninguna raíz en el eje x. Y esta corta en el eje y igual a menos 1, porque esta es mi expresión, ¿no? Entonces tenemos dos rectas horizontales, una perteneciente a esta función y esta recta que pertenece a esta función. Eso es lo que es función polinómica de grado 1. Pero ustedes también conocen lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática tiene esta expresión general: a por x a la 2 más bx más c. Sabemos que el exponente mayor es 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Función polinómica de grado 2. Bueno, ¿qué pasa con estas funciones cuadráticas? Acá tenemos un bosquejo, ¿sí? Cualesquiera de funciones cuadráticas, en donde lo que estoy haciendo hincapié son en las raíces. Esta función tiene un solo corte en el eje x, por eso decimos que tiene una sola raíz. Esta tiene dos cortes, por eso vamos a decir que tiene dos raíces sobre el eje x. Y esta vemos que corta solamente en el eje y va a seguir ascendiendo hacia arriba, por lo tanto nunca va a cortar al eje x, entonces tiene 0 raíces. De estos análisis de raíces, lo que vamos a sacar en conclusión es que, de acuerdo al grado del polinomio, me indica el número máximo de raíces. Acá lo máximo que había eran 2 raíces, o sea que un polinomio puede tener, de grado 2 puede tener 2, 1 o ninguna. Por lo tanto, la anterior, la de función lineal, puede llegar a tener una o ninguna, y acá es el caso. Acá hay una sola raíz y acá no hay ninguna raíz. Entonces el grado máximo de raíz que puedo encontrar acá es una sola raíz, porque es de grado 1. La de grado 2 me dice que lo máximo que podemos tener son 2 raíces. Y nosotros vamos a analizar una función cúbica de grado 3. Que ya vamos a saber que van a tener como máximo 3 raíces. O sea que puede tener 3 raíces, 2, 1 o ninguna, ¿sí? Nosotros tenemos acá esta fórmula general, ¿sí? Una función cúbica ordenada y completa, con exponente x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Aunque no esté escrita, ya sabemos que implícitamente está x a la 0. Para trabajar con esta función vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos a hallar el volumen de un cubo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Sabemos que el volumen de un cubo se halla a través de la superficie de la base por la altura. ¿Por qué? La superficie de la base es lo que está acá abajo, este cuadrado, ¿no? ¿Qué pasó con este cuadrado? Para
yo hallar el volumen, necesito saber cuántas veces está acá. Primero necesito saber la superficie de la base, ¿no? Una vez que sé cuánto vale, cuánto espacio ocupa este cuadrado, sé que este cuadrado va a subir cuántas veces, la cantidad de veces que me indique la altura. Por eso es que la fórmula del volumen de un cubo es superficie de la base por la altura. ¿Qué pasa si no sabemos cuánto vale los lados, ¿no? Las aristas de este cubo? Sabemos que para hallar el área de un cuadrado, del cual no sé cuáles son sus lados, sus aristas, van a valer x. Entonces la superficie de este cubo va a ser x por x, porque esa es la manera de hallar el área o superficie de un cuadrado, ¿sí? X por x. Y luego lo vamos a multiplicar por la altura, porque son las veces que va a ascender esa superficie hacia arriba. Esa es la fórmula del volumen de un cubo. Entonces, si nosotros multiplicamos x por x por x, sabemos que cuando tenemos las bases de los exponentes iguales, ¿sí? X y X son todas iguales, y están multiplicando, se suman los exponentes por la propiedad de la potencia de igual base, la multiplicación. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. 1 más 1 más 1 nos va a dar 3. Entonces, el volumen de un cubo es x a la 3. Esa va a ser nuestra función, que está incompleta. ¿Por qué? Porque para que esté completa y ordenada, ¿se acuerdan que teníamos que agregar más 0x a la 2 más 0x a la 1? Más 0, ¿sí? Eso es para que esté completa y ordenada. Pero en nuestro caso no necesitamos ordenarlo ni completarlo. Solamente vamos a trabajar con x a la 3 porque esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es todo nulo. Entonces, si nosotros armamos la tabla de valores, ¿sí? Con nuestra función, vamos a suponer que la arista vale 0. Si vale la arista 0 es porque no existe el cubo. Por eso 0 por 0 por 0 nos va a dar 0. Ahora vamos a suponer que la arista vale 1 metro. ¿Sí? Si vale 1 metro la arista del cubo, sabemos que tenemos que hacer 1 a la 3, que es 1 por 1 por 1, nos va a dar que es 1 metro cúbico. Si la arista vale 2 metros, multiplicamos 2 a la 3, ¿no? 2 por 2 por 2 nos va a dar 8 metros cúbicos. Ahora, si hacemos menos 1 por menos 1, por menos 1, ¿qué nos va a dar? 1 por 1 por 1 nos va a dar 1. Y menos es más. Más y menos es menos. Menos 1 metro cúbico. Pero ¿qué pasa? ¿Existe menos 1 metro cúbico? O acá, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 8, pero ¿cómo? Negativo, menos 8 metros cúbicos. ¿Existen medidas negativas? No, nosotros solamente conocemos medidas positivas porque no tiene sentido en la vida real los números negativos. Por lo tanto, vamos a graficar para 0, 0. Para 0, 0. Para 1 nos da 1 de Y. 1 de X unimos entonces con 1 de Y. Para 2 nos da 8, entonces subimos hasta la altura 8. 2 y 8. ¿Sí? Y vamos a ver igual, vamos a graficar como si fuese real esto. Para menos 1, menos 1. ¿Solamente para qué? Para ver cómo es la fórmula de la curva de una función cúbica. Para menos 2, menos 8. Pero siempre debemos tener en cuenta la situación problemática, si carece de sentido o no. Entonces unimos los puntos, ¿sí? De la función. Vamos a ver que nos va a quedar siempre una curva. Y si esto fuera real,